Continuemos leyendo los versículos 10 y 11. Dice así en el nombre del Señor: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús expresó la octava condición para ser dichoso, bienaventurado. Es interesante notar que la teología de la época de Jesús era que si alguien estaba siendo perseguido o padecía de algo, era manifestación del desagrado de Dios por el perseguido. El pensamiento de los fariseos era de que si te acontecía algo malo, era un castigo de Dios por un pecado o una mala acción delante de Dios. Así pensaban los discípulos cuando preguntaron al Señor si el ciego de nacimiento había sido por un pecado del ciego o de los padres del ciego que Dios castigaba en él. Hoy hay muchos en las iglesias que enseñan esa falsa doctrina de los pecados generacionales o maldiciones generacionales. Debemos afirmar con toda la autoridad de la Biblia que tal enseñanza está lejos de ser doctrina bíblica. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Los impíos aparentemente progresan, no tienen problemas, incluso están sanos, mientras que los justos son perseguidos, se encuentran en dificultades, hasta incluso lloran. ¡Qué paradoja! ¡Qué extraño resulta decir felices los que padecen persecución! Lo normal sería decir felices los populares, felices los que son amados por todos. Sin embargo, el autor de Hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, aleluya, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es interesante apreciar a lo largo de la historia bíblica que los grandes enemigos de los justos ha sido la religión. Los religiosos, quienes depositan sus fuerzas en ellos mismos y dependen de sus obras, han sido los grandes perseguidores del cristianismo. Todo parte cuando Caín mata a su hermano Abel por envidia, porque la ofrenda de Abel habló de un corazón necesitado de un redentor, mientras que la de Caín habla de la autosuficiencia del hombre. Dios aceptó la de Abel y miró con desagrado la de Caín. Es evidente que el término justicia, del que se habla aquí como razón de la persecución, no es la justicia imputada de la que explicamos anteriormente en los capítulos anteriores, sino de la justicia impartida, de aquella que habla de las obras, de lo que uno hace, impulsado por su Espíritu Santo. Pablo escribió a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando alguien se identifica con Cristo públicamente y lo reconoce Señor y Salvador de su vida, producirá el rechazo y la persecución, como el Señor anunció a los suyos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor lo anuncia en su sermón profético: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El cristiano no es distinto del mundo, es contrario al mundo. Son dos modos de vida opuestos el uno al otro. El creyente que sufre persecución entiende que sufrir por causa de un correcto comportamiento es una concesión de la gracia e instrumento eficaz para alcanzar la madurez espiritual. El ejemplo supremo de los que padecen persecución es Cristo mismo, y se revela en toda su dimensión en la cruz del Calvario, quien padeció en sustitución de los injustos o impíos, muriendo en lugar de ellos y experimentando en él las aflicciones redentoras para hacer posible la justificación del pecador y cancelar la deuda de su pecado. El apóstol Pablo padecía persecución a causa de la cruz de Cristo. Tú puedes leerlo en Gálatas capítulo 6, versículo 12. La cruz es un lugar de persecución.
La identificación con Cristo nos lleva a padecer porque también Cristo padeció por nosotros. Todo creyente que permanece junto a la cruz y proclaman su mensaje padecerá persecución. Muchas veces la persecución proviene de las personas que menos imaginamos, pero considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Pablo y Silas llevaban una vida correcta ante los ojos de Dios. El apóstol afirmaba que su vida era Cristo mismo. Para mí el vivir es Cristo, decía, y el morir es ganancia. Los dos fueron azotados y encarcelados injustamente en Filipos. El resumen de los hebreos es elocuente. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es de suma importancia hacer la diferencia en la causa que puede provocar los sufrimientos o padecimientos en la vida del creyente. Primeramente, los padecimientos que el creyente puede vivir pueden ser causados por el desorden y mal testimonio. La práctica del pecado en cualquier forma acarreará las consecuencias propias de la justa retribución por el mal hecho. Así lo enseña el apóstol Pedro. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. La segunda razón por la cual el creyente puede padecer es a causa de la justicia, quienes también son bienaventurados, es decir, padecen por identificación con Cristo. Los sufrimientos del creyente que armonizan con los padecimientos de Cristo van produciendo cada vez más un excelente peso de gloria. Estos que no son del mundo son ya del reino de los cielos. Estos que padecen a causa de la justicia disfrutarán de la plena dimensión del reino de los cielos en el futuro, de la herencia de los santos en luz, tal cual como dice el himno número 63, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Que el Señor, hermano, nos ayude, que podamos recordar en los momentos de persecución en nuestra vida que nuestro amado Señor Jesucristo también padeció por nosotros y que pueda ser motivo de gozo en nuestros corazones. Que su Espíritu Santo nos ayude a caminar conforme a su voluntad, porque los que padecen persecución son llamados bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios te bendiga.